Hola Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas mirando a las respuestas de Rusia a Donald Trump. Enseguida les contamos una advertencia explosiva en torno a Steve Witkoff, que es uno de los protagonistas del día de hoy, con conversaciones secretas entre Rusia y Estados Unidos filtradas por medios de comunicación. Enseguida les contamos este escándalo en Estados Unidos, les contamos una victoria histórica de Donald Trump, el arma secreta de Estados Unidos contra Ucrania o los mensajes de Maduro hacia Estados Unidos, pero antes vamos con últimas horas. Les contamos que el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha declarado este miércoles que Moscú acoge con satisfacción los esfuerzos de Washington por encontrar soluciones sensatas al conflicto en Ucrania. Sin embargo, ha destacado que no sopesa hacer ninguna concesión en los aspectos clave. Decía, acogemos con satisfacción los esfuerzos de la administración Trump por encontrar soluciones razonables, desenlaces razonables, pero las diversas versiones de este plan son un punto de negociación. Ahora sí, matiza, dice, no se puede hablar de concesiones ni de renuncias a nuestros enfoques sobre los aspectos clave para la solución de las cuestiones que afrontamos, incluso en el contexto de la operación militar especial. Al mismo tiempo, el alto funcionario destacaba que Moscú no planea discutir públicamente los detalles del plan de paz del presidente de Estados Unidos. Decía, no estamos preparados para discutir públicamente algunos de los detalles de lo que está sucediendo, incluidas las diversas versiones de este plan de paz. Por su parte, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, advertía a Ucrania que se enfrenta a una derrota inminente en el campo de batalla. Instaba a Ucrania a aceptar el acuerdo de paz de Donald Trump, es lo que reporta este miércoles NBC News. En una reunión con funcionarios ucranianos la semana pasada en Kiev, Driscoll les notificó que su ejército enfrenta una situación difícil en el campo de batalla y que la derrota ante las tropas rusas es cuestión de tiempo. El alto cargo de Estados Unidos comunicó que los rusos están aumentando la escala y el ritmo de sus ataques aéreos y que tienen la capacidad de luchar indefinidamente en medio de los avances en el frente de batalla. Asimismo, también les advirtió que la industria de defensa de Estados Unidos no puede seguir suministrando armas y sistemas de defensa aérea al ritmo que requiere Ucrania. Mientras tanto, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, acusaba a los países europeos de intentar socavar los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump, rehaciendo su plan de paz para Ucrania. Acusaba a los europeos de hacer todo el ruido posible en los medios para modificar el plan de 28 puntos que contemplaba muchas demandas de Moscú. Sostiene que los puntos clave del plan de Trump se basan en los entendimientos alcanzados en Anchorage. Confía en que Washington proporciona a Moscú la versión que ellos consideren preliminar desde el punto de vista del final del consenso de ese texto con europeos y ucranianos. Поэтому в этом смысле у нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются, и мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами. Тогда мы будем смотреть, потому что если там будет выморан дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуация. Но пока, повторю, нам ничего никто официально не передавал. El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, declaraba este miércoles que es prematuro decir que el acuerdo de paz en Ucrania está cerca de su conclusión. En declaraciones a la prensa, Peskov también instaba a la cautela al evaluar las conversaciones telefónicas supuestamente filtradas, publicadas para socavar los esfuerzos de paz en curso. Decía Peskov, es indudable que habrá un gran número de personas en diferentes países, incluido Estados Unidos, que intentarán interrumpir estas tendencias para lograr un acuerdo pacífico. El secretario informaba que todavía no se ha acordado la fecha exacta de la visita a Rusia del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff. Dice que posiblemente hayan oído que Trump ha declarado su intención de enviar a Witkoff a Moscú. Dice que la fecha exacta de esos contactos la harán saber en los próximos días. Mientras tanto, les contamos también que el presidente de Estados Unidos anunciaba que su yerno y su asesor principal, Jared Kushner, va a acompañar al enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, en su viaje
a Moscú. Indicaba que Wojtkov se reuniría con Vladimir Putin la próxima semana, añadiendo que no está seguro de si Kastner se unirá. Al preguntarle si Rusia hará concesiones en las negociaciones de paz en curso, Trump enfatizaba que las que valora son detener el combate y abstenerse de apoderarse de más territorio. Preguntado sobre si Ucrania podría verse obligada a ceder demasiado territorio, Trump afirmó que Rusia podría ganar terreno en los próximos meses. De todas formas, cuestionó si Ucrania debería arriesgarse a perder entre 50.000 y 60.000 personas más. También mencionó el aumento de población de Rusia, advirtiendo que la guerra podría prolongarse, insinuando que Ucrania podría necesitar algún tipo de compromiso territorial para asegurar un acuerdo de paz. Dice que por lo menos están avanzando. They're going to keep talking. They're talking to Russia now. Steve Witkoff is going over, maybe with Jared. I'm not sure about Jared going, but he's involved in the process. Smart guy, and they're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. Next week in Moscow? I think so, yes. Recién llegado de este acuerdo de paz en Gaza, mantuvo una conversación telefónica el mes pasado con un funcionario del Kremlin para sugerir que trabajaran juntos en un plan similar para Ucrania y que Vladimir Putin debería plantearlo a Donald Trump. En una llamada telefónica el 14 de octubre que duró poco más de 5 minutos, Wojtkov asesoró a Usakov, el principal asesor de política exterior de Putin, sobre cómo debería abordar este tema con Donald Trump. Sus consejos incluyeron sugerencias para programar una llamada entre Trump y Putin antes de la visita de Zelensky a la Casa Blanca esa misma semana y para usar el acuerdo de Gaza como una vía de entrada. Decía, armamos un plan de 20 puntos que consistía en 20 puntos para la paz. Y estoy pensando que tal vez hagamos lo mismo contigo. Es lo que apuntaba Wojtkov a Usakov, lo que apuntaba una conversación revisada y transcrita por la agencia Bloomberg. Una demanda que surge tras la publicación por parte de Bloomberg de las transcripciones de sus conversaciones con Yuri Usakov. El congresista republicano Don Bacon dijo que Wojtkov está completamente del lado de Rusia y que no se puede confiar en él. Pidió que se despidiera al enviado especial diciendo que Wojtkov se ha desacreditado a sí mismo. Dice que es un agente ruso y que debería ser despedido. El republicano Brian Fitzpatrick y la demócrata Ted Lieu también calificaron la situación de grave. Acusaron a Wojtkov de traicionar los intereses de Estados Unidos. El escándalo estalló después de que se supiera que Wojtkov había discutido una posible llamada telefónica entre Trump y Putin con Usakov e incluso ofreció algunos consejos sobre cómo abordar estas negociaciones de una forma que atrajera a Donald Trump. El Telegraph señala que Wojtkov aconsejó a Usakov que colmara de elogios a Trump, lo que pone en duda todo el proceso de negociación y sugiere una excesiva cercanía a Moscú. Sky News califica a Wojtkov de tonto útil que ha aumentado el peligro para Ucrania y Europa. Dice que en circunstancias normales un funcionario así debe ser despedido por estar comprometido, pero que con Trump los escándalos han dejado de significar nada. Las peticiones en Estados Unidos de destituir a Wojtkov, que tras esta publicación de las supuestas transcripciones, como ven, están al orden del día, mientras Rusia dice que están buscando frenar el frágil impulso hacia una solución pacífica en Ucrania. Esta fue la evaluación por parte del secretario de prensa presidencial Dmitry Peskov. Este es el mensaje que dice a Estados Unidos que están intentando obstaculizar el camino de paz. Что-то новое на треке Дональда Трампа появилось? Нет, контакты у нас есть. Сейчас речь ведет, вы слышали, наверное, сказал сам Трамп, что он имеет в виду направить Владимира Виткова в Москву. Мы сейчас по мере того, как точно сроки этих контактов в Москве определятся, мы вам Вы знаете, на самом деле я бы не преувеличивал значение, первое, но то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать вот эти тенденции на выход в мирное русло, однозначно таких людей будет. Дмитрий Сергеевич, ну вы, получается, еще никогда не были настолько близки к мирному соглашению, как Вы сейчас? пока подождите, пока это преждевременно. Decía que las voces que ahora están apareciendo a despedir a Wojtkov tienen como objetivo principal interrumpir las modestas tendencias hacia alcanzar una solución mediante negociaciones pacíficas.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos decía a los periodistas que los socios europeos están discutiendo garantías de seguridad para Ucrania. Señalaba que se espera que Europa desempeñe un papel central y que los gobiernos europeos realmente quieren verlos, realmente quieren estar involucrados. Trump sugiere que Ucrania podría tener que renunciar a territorios. Do you think that Ukraine was being asked to give too much land back to Russia? I know at one point you said that we shouldn't have to give any back. It's really up. Look, the way it's going, if you look, it's just moving in one direction. So eventually that's land that over the next couple of months might be gotten by Russia anyway. So do you want to fight and lose another 50, 60,000 people? Or do you want to do something now? In some cases, the land is going in the other direction. So they're negotiating. They're trying to get it done. You want to have a border. You can't have a border that goes through a highway or a border that goes through the middle of a town. So that doesn't work. So it's a long, complicated process, and very, very sad because so many people. This war could go on for years, and Russia's got a lot more people. A lot more soldiers, you know. So I think if Ukraine can make a deal, it's a good thing. I think it's great for both. Frankly, I think it's great for both. But Ukraine's got it's much smaller. It's a much smaller group of people. They've lost a lot of people. Russia's lost a lot of people, but Russia has a much bigger pool of people. La conversación telefónica que Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron en octubre convenció al presidente de Estados Unidos de no suministrar a Ucrania misiles de largo alcance Tomahawk, es lo que está reportando The Wall Street Journal. Aunque Trump había expresado su preocupación por la disminución del inventario de Estados Unidos de estos misiles, la conversación con Putin le convenció de no apoyar la entrega de Tomahawks a Ucrania, es lo que explican funcionarios estadounidenses. A principios de este mes, Trump fue preguntado por si planeaba suministrar a Ucrania estos misiles de largo alcance y decía que la verdad es que no, descartando así enviar Tomahawks a Kiev en un futuro próximo. Sin embargo, indicó que podía cambiar de opinión. Desde Rusia han declarado en repetidas ocasiones que no existe un arma mágica que pueda cambiar el rumbo del conflicto en Ucrania. Asimismo, el canciller ruso Sergei Lavrov advertía que la entrega de estos misiles Tomahawk simplemente infligiría un daño colosal a las perspectivas para normalizar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y para abandonar el callejón sin salida absoluto al que Biden llevó estas relaciones. También les contamos que esta semana se informó que Estados Unidos amenazó a Ucrania con suspender su asistencia militar si no aceptaba el plan de paz propuesto por Donald Trump. En este contexto político informaba que Washington podría bloquear o congelar las exportaciones de armas o atrasar las entregas de un día para el otro, si lo desea, para presionar a Kiev y Europa. El gobierno de Estados Unidos puede detener las exportaciones de un plumazo, es lo que afirma Christian Mollig, asesor principal del Centro de Política Europea, recordando decisiones anteriores de la Casa Blanca de suspender el suministro militar o el intercambio de inteligencia con Ucrania. Explicaban que la autoridad política tiene más peso que los incentivos comerciales en relación con los contratos del sector armamentístico estadounidense, que podrían verse perjudicados por un cese de la asistencia militar. Mientras tanto, seguimos hablando de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos decía que quiere reunirse pronto con Zelensky y con Putin, pero solo una vez que el plan de paz esté en su fase final. Decía además que su equipo ha logrado avances significativos con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ordenaba a Steve Witkoff que se reúna con Putin en Moscú y que el secretario del ejército estadounidense se reúna con Ucrania. Trump dijo que iba a recibir cualquier avance junto a J.D. Vance, a Marco Rubio o a Susie Wiles, además de Pete Hegseth. Trump dice que quiere reunirse con Putin y con Zelensky, pero solo al final. We're going to get there. 25,000 soldiers, Ukraine, Russia. In the last month, 25,000 soldiers have died. So I think we're getting very close to a deal. We'll find out. I thought that one would have been gone quick. Now we have a good result from Geneva and from the meetings and talks that took place there. Ukraine has the framework developed by our teams in Geneva. That framework is on the table, and we are ready to move forward together with the United States of America, with personal engagement of President Trump, and with Europe, with leaders, and with all partners who have their strengths and capacity to help. And I'm ready to meet with President Trump, and there are sensitive points to discuss. We have them still, and we think that the
presence of European leaders could be helpful. And let's discuss some key issues today in a closed format. But we must also not lose sight of reality. Russia's war against us is not in the past, it's happening every single day. También miramos a Europa, que lleva meses tratando de buscar la forma de hacer uso de los activos rusos congelados en Euroclear, también de convencer a Bélgica, dado que es el país que acoge la sede de esta compañía de compensación y liquidación de valores financieros. Está en Bruselas, en concreto, y ahí la Unión Europea señala que se acumulan hasta 185.000 millones de euros en liquidez que quiere usar para dar un préstamo de reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, tras muchas discusiones y reuniones, nada parece haber sido más efectivo que el interés de Trump de adueñarse de parte de ese dinero. Tanto es así que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avanzado este miércoles que ya tiene un texto, un encaje para hacer uso de estos activos congelados. Pendientes de los mensajes por parte de Europa, el foco puesto en las últimas horas acerca del Tres Islas con alerta en las Naciones Unidas. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, enseguida la información en Negocios Televisión. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. No se puede rescatar, y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar, Francia no se puede rescatar, España tampoco. Es la de Macron, Francia al borde del colapso. No vivía un movimiento de salida de tantas mociones de censura contra los primeros ministros que va poniendo uno detrás de otro, van cayendo. No, es que Europa crece. ¿Qué va a crecer Europa? Si lo que hace es endeudarse. Y ahora que ya tienes todo el modelo al borde del colapso y que ve la élite que la situación ahora mismo es dramática, que le está diciendo una parte de la población, vamos a las calles. Vamos a las calles. ¿Qué es lo que ya definitivamente termina por controlarlos a todos, por observarlos a todos, por tenerlos a todos en el punto de mira? El anillo de Sauron en el entorno europeo, el euro digital. A partir de aquí, se finí. El gobierno de turno le está diciendo, vivimos mejor que nunca. Dicen, vivirás tú, que estás en tu palacio. Pero no nos tomes el pelo. Es que el presidente del gobierno gana poco dinero. Los cojones. Gana un dineral. Porque si gana 90.000, 100.000 euros, más un chalet de 15.000 euros, más el Falcon cuando quiere, más un helicóptero, más para ir a Benicassin, más las vacaciones en Marruecos, ¿cuánto gana la casta política? Y encima se ríen de nosotros. Que gana poco el presidente del gobierno. Los cojones. ¿Cómo que gana poco? La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas pendientes de Estados Unidos, mirando a la respuesta de Europa, pero con el foco puesto un día más en Tres Atlas. La ONU confirma que Tres Atlas es un ejercicio oficial de defensa planetaria. Confirma que este cometa es objeto de un ejercicio formal de defensa planetaria. La conversación global en torno a este cometa se ha intensificado recientemente, provocando no solo una fascinación, sino también una inesperada ola de confusión pública. Mientras este misterioso cuerpo cruza el cielo nocturno, hay preguntas sobre si este evento es un ejercicio oficial de defensa planetaria o simplemente una observación científica. Esta ambigüedad, que ha persistido a pesar de la participación de organizaciones globales, ha impulsado la necesidad de una respuesta definitiva
y útil. Hay una explicación detallada de la publicación oficial completa e inédita de las Naciones Unidas, un documento que marca que Tres Islas está en el marco global diseñado para proteger la Tierra de amenazas cósmicas. El contexto completo también habla de análisis de la ONU que confirman la naturaleza crucial de la actividad actual. La documentación oficial no deja lugar a dudas. La actividad de Tres Islas es sin lugar a dudas el octavo ejercicio de observación de la IAON, realizado bajo los auspicios de la Red Internacional de Alerta de Asteroides. Este cometa, descubierto el 1 de julio de 2025, es apenas el tercer visitante de este tipo que atraviesa nuestro sistema solar. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo plurianual para fortalecer la preparación global contra los objetos cercanos a la Tierra. El hecho de que este ejercicio tenga lugar ahora, precisamente cuando el interés público está en su apogeo, subraya su importancia. Este no es un simulacro para un escenario ficticio, es una prueba del mundo real, coordinado bajo la estructura completa de defensa planetaria de la ONU, que incluye a la IAON y la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Extraterrestre. Si bien no representa una amenaza, Tres Islas es una gran oportunidad para que la comunidad de la IAON realice un ejercicio de observación debido a su prolongada observabilidad desde la Tierra y al gran interés que despierta en la comunidad científica. Esta campaña Tres Islas sería de esta forma el octavo ejercicio de observación de la IAON desde 2017. Realiza estos ejercicios aproximadamente una vez al año. Vamos con más últimas horas, ponemos el foco en Estados Unidos, más allá de Donald Trump, miramos a su secretaria de prensa, miramos a Karoline Leavitt. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mantiene detenida y planea deportar a una parienta de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Bruna Caroline Ferreira, nacida en Brasil, es la madre del sobrino de Leavitt. Fue arrestada en Massachusetts el 12 de noviembre y se encuentra recluida en el Centro de Procesamiento de ICE en Luisiana. Es lo que apunta el Departamento de Seguridad Nacional. Un portavoz del gobierno asegura que Ferreira es una extranjera indocumentada, delincuente procedente de Brasil, que se quedó más tiempo del permitido por su visa de turista, la cual venció en junio de 1999, es lo que informa la NBC. De acuerdo con esta misma fuente, la mujer tenía una orden de arresto en su contra por sospecha de agresión, aunque no está claro cómo se resolvió este caso. El abogado de Ferreira dice que está en proceso de obtener su tarjeta de residencia permanente. Ferreira no vivía con el sobrino de Leavitt, quien reside con su padre y su madrastra. Leavitt informó que su hijo ha vivido con él en New Hampshire desde que nació, aunque Ferreira ha mantenido una relación con el niño. El hermano de Leavitt se negó a hablar ante las cámaras por la privacidad de su hijo. Declaraba que su mayor preocupación es la seguridad y el bienestar del niño tras este arresto. Volvemos a mirar a Europa, donde Kaja Kallas instaba a disminuir el tamaño del ejército ruso y el presupuesto militar de Moscú para evitar que la guerra en Ucrania continúe. Decía que si queremos evitar que esta guerra continúe debemos reducir el ejército de Rusia y también su presupuesto militar. En este sentido, Kaja Kallas pide que se reduzca el tamaño del ejército ruso. Macron asegura que Estados Unidos va a implicarse en las fuerzas de paz para Ucrania. Dice que en ningún caso habrá un envío de tropas de combate sobre el terreno, pero sí un apoyo al ejército ucraniano en formación y equipamiento. Dice que Ucrania debe ver reforzado su propio ejército sin limitaciones. Ensuite, c'est comment on maintient cette paix en dissuadant toute nouvelle agression. Et pour cela, c'est d'abord d'avoir une armée ukrainienne forte. Les discussions à Genève ont montré qu'il ne devait pas y avoir de limitation à l'armée ukrainienne. Nous avons planifié tout ce qu'il fallait pour le faire. Et puis, à côté de ça, c'est d'avoir des forces de réassurance qui, en deuxième rideau, viennent consolider cette armée ukrainienne. Sur cela, ce qu'on a décidé, c'est de lancer un groupe de travail dès demain. De Francia pasamos al Reino Unido para contarles que el ejército ha pausado el uso de sus vehículos blindados Ajax después de que los soldados se sintieran mal por el ruido y la vibración durante un ejercicio militar. Unos 30 soldados se enfermaron durante el fin de semana mientras entrenaban para usar vehículos blindados de combate y se inició una investigación por precaución. Algunos salieron vomitando de los vehículos mientras otros temblaban después del ejercicio militar en Salisbury Plain, en Wiltshire, según publica el periódico The Times. Esto ocurre apenas unas semanas después de que el gobierno de Reino Unido dijera que estaba seguro de que los aliados de la OTAN estarían interesados en comprar los vehículos blindados fabricados en el sur de Gales.
El presidente de Rumanía, Nicu Orban, aseguraba este miércoles ante el Parlamento que Rusia está llevando a cabo una guerra híbrida contra su país, basado en ciberataques, campañas coordinadas de desinformación, y también decía que esto va a suceder en los próximos 5 años. El documento aprobado con amplia mayoría en la Cámara, con 314 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, alerta de un entorno regional inestable marcado por la guerra en Ucrania. Dan sostuvo que Rusia busca erosionar la democracia y el Estado de Derecho en Rumanía. Dice que la guerra que tienen al lado y la guerra híbrida que Rusia libra contra Rumanía y muchos países europeos les lleva a presenciar ciberataques, campañas de desinformación y presiones sobre la democracia y el Estado de Derecho. Miramos también a Estados Unidos, y es que Pete Skandarakis, presidente del Consejo de Fiscales de Georgia, ha solicitado este miércoles al juez del Tribunal Superior Scott McAfee del condado de Fulton que desestimara el caso de interferencia electoral de 2020 contra Donald Trump y 18 de sus aliados. En una orden de 23 páginas comunicaba que el Consejo ya no desea continuar con la acusación. El caso se presentó por primera vez hace más de 2 años. Skandarakis tomó la iniciativa el mes pasado después de que la fiscal del distrito del condado de Fulton fuera retirada del caso en diciembre de 2024 debido a una apariencia de impropiedad. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos habla de la situación en Washington, D.C., apunta también a Chicago, dice que se están terminando los asesinatos. A lot of people are behaving on our streets now. You know, Washington, D.C. is considered a safe zone. This was one of our most unsafe places anywhere in the United States. It is now considered a totally safe city. I won't tell you about murders. We're having murders, like a lot of murders, on a weekly basis. We haven't had a murder in 6 months. And it doesn't sound good even to say that. We haven't had a murder in 6 months. But when you were averaging 1 and even sometimes 2 a week, and you haven't had 1 in 6 months, you can walk with your family down the middle of any street, go to a restaurant, you won't get in. El radar de Estados Unidos en torno a las complicidades internacionales del chavismo, que se amplía a medida que crece la presión de Donald Trump sobre Nicolás Maduro, catalogado oficialmente como terrorista por el Departamento de Estado desde este lunes. La dirección de las investigaciones se dirige en varios casos de forma específica a España. La búsqueda de vínculos con Caracas alcanza a José Luis Rodríguez Zapatero, pero también al ministro socialista José Bono, cuyas actividades en Venezuela están siendo igualmente objeto de escrutinio desde hace meses por parte de las autoridades norteamericanas. En España no solo se mira a Zapatero, pero decía que nadie lo hace hacia Bono. En Estados Unidos miran a uno y a otros, lo que apuntan fuentes jurídicas conocedoras del proceso que afecta a Hugo El Pollo Carvajal. Confirman a Voz Populi que las relaciones entre el exministro de Defensa con la cúpula bolivariana forman también parte de las pesquisas activadas a partir de las declaraciones efectuadas por el exjefe de la inteligencia militar chavista ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En consecuencia, y como en el caso del expresidente del gobierno, las autoridades del país han solicitado información en España dirigida a cotejar datos vinculados a operaciones en Venezuela que también afectarían a José Bono. Estados Unidos, que está formulando planes para mantener una presencia militar masiva en el Caribe casi hasta el final del mandato del presidente Donald Trump, lo que sugiere que la reciente afluencia de tropas estadounidenses en la región no terminará pronto. Mientras los chismes, las filtraciones oficiales y la combinación de rumores e inteligencia sobre una próxima guerra con Venezuela siguen reinando en Washington, los documentos de contratación del Departamento de Defensa revisados por The Intercept ofrecen una de las indicaciones más concretas de los planes del Pentágono para operaciones en el Mar Caribe durante los próximos 3 años. Los documentos de contratación destinan suministros de alimentos a casi todas las ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, incluyendo la Guardia Costera, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines. Están detallando un esfuerzo de la Agencia de Logística de Defensa para abastecer de pan y productos de panadería frescos a los clientes del Departamento de Defensa en la zona de Puerto Rico. Una hoja de cálculo que describe los suministros para las tropas de Puerto Rico, que indica que se programa la entrega de decenas de miles de libras de productos horneados desde el 15 de noviembre de este año hasta el 11 de noviembre de 2028. Los alimentos destinados a alimentar a las tropas incluyen bollos de miel, envueltos, pastelitos de vainilla, panecillos dulces, panecillos de hamburguesa y tortillas de harina. Mientras tanto, Donald Trump insistía este martes en que podía hablar con Nicolás Maduro para salvar muchas vidas. Lanzaba un serio aviso al presidente venezolano. Dice que las cosas se pueden hacer por las buenas o por las malas.
lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Hagan una mueca, hagan otra mueca, digan por aquí, digan por allá. Estamos blindados para garantizar lo que garantizamos. El sueño de Bolívar. La paz era mi puerto, mi mayor deseo, mi esperanza. Y digo yo, en esta época, es nuestra victoria y la paz seguirá siendo nuestra victoria, lograda a pulso por nuestros propios esfuerzos. Precisamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que enviaba un contundente mensaje a Estados Unidos en el contexto de la presión militar y las agresiones de Estados Unidos en las aguas del Mar Caribe. En el cierre de una movilización en Caracas, Maduro decía que colonia, nunca más esclavos, jamás, decía, libres, independientes, por siempre. Sostenía en sus manos la espada del Perú a Simón Bolívar, símbolo de la libertad de los pueblos latinoamericanos. Este miércoles, en su cuenta de Telegram, Maduro compartía parte del discurso pronunciado en la víspera, en la que recordó que desde hace 17 semanas Venezuela ha sido víctima de una agresión imperialista, acompañado de una guerra psicológica. Celebraba que, pese a esos ataques, los venezolanos han construido un poder de la conciencia y de la voluntad, además de un inmenso poder político, social y militar. Mientras tanto, Maduro, en artículos de Wall Street Journal, apuntan a que no cede, no va a dejar el poder a pesar de la presión internacional y del deterioro interno de Venezuela. No está dispuesto a renunciar pacíficamente. La razón fundamental es que ya no existe para él la opción de un retiro dorado en el exilio, tal y como sucedió en décadas pasadas. En el mundo actual, los mecanismos de persecución internacional, las leyes contra la corrupción y los abusos de derechos humanos, así como las sanciones económicas, han eliminado la opción de escapar con una fortuna y vivir impunemente en otros países. Maduro y altos funcionarios enfrentan acusaciones graves como narcotráfico, conspiración criminal y corrupción. Además, Estados Unidos mantiene recompensas millonarias por la captura de varios líderes chavistas. Una salida negociada de este poder implicaría para ellos un peligro directo de ser arrestados o extraditados, lo que convierte la permanencia en el poder en su principal mecanismo de protección personal. Pendientes de Maduro y de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, con el foco puesto en este plan de paz de Donald Trump, las respuestas por parte de Rusia, que descarta hacer concesiones. Vamos a hacer una pausa y enseguida el mejor análisis. Enseguida, Alfredo Jalife, Negocios Televisión.